Bueno, pues ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí estamos transmitiendo una vez más desde la Iglesia Cristiana Puerta del Cielo en Clavería, en la Ciudad de México. Y pues continuando con nuestro discipulado, ahora vamos a dar una lección que se llama Oír la voz de Dios, principios de guía divina. Y bueno, pues luego yo me acuerdo cuando recién tuve mi conversión, escuchaba que la gente decía, es que Dios me dijo, y me les quedaba viendo como diciendo, bueno, pues eso es qué les pasa, ¿no? ¿Cómo que Dios les habló? Entonces tardé un buen tiempo en entender este concepto y bueno, pues es lo que vamos a estar estudiando ahora. ¿Cómo es que Dios habla? Porque Dios habla, nos habla a cada uno en particular y pues lo importante es que podamos distinguir su voz para que no nos equivoquemos y para que entonces obedezcamos. No nada más es curiosidad, sino que cuando Dios nos habla es con un propósito, entonces es bueno saber cuál es para que entonces lo podamos cumplir y de esa manera pues también vamos a andar en una vida mejor, definitivamente. ¿Cómo ve su esposa? Pues sí, es muy importante, porque sí, luego hasta suena medio chocante, ¿no? Sí, Que Dios me dijo. que Dios me dijo, y no, y yo, y bueno, entonces, entonces vamos a verlo, porque realmente sí, Dios habla, pero necesitamos, pues ver todas las manifestaciones que Dios puede tener para hablarnos, no nada más, no esperemos una voz audible, ¿no? Porque yo creo que yo sí me asustaría, la verdad. Pero bueno, vamos a ver entonces las bases bíblicas que tenemos para este estudio. Tenemos Romanos 12, del 1 y 2. Dice, así que hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su culto racional. No se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Proverbios 3, 5 y 6. Fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Efesios 2, 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. En el Salmo 139, 13 al 16, dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado, y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Y finalmente en Isaías 30, 21, entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, anda por él y no eches a la mano derecha ni tampoco tuerzas a la mano izquierda. Así es. Buscad a Jehová en Isaías 55, 6, mientras puede ser hallado. Llámalo en tanto que está cercano. Así es. Bravo. Y bueno, pues vamos a ver, son algunos de los versículos, realmente hay muchos más, algunos de los versículos que hablan acerca de esto, de que Dios llama, Dios habla, Dios guía, de una manera que pues no nos equivoquemos, sino que andemos en un camino certero y bueno. Y vamos a ver cómo está esto de descubrir la voluntad de Dios para nuestra vida, porque esto es esencial. El otro día escuchaba una prédica donde decía el pastor, decía, la muerte no es la tragedia mayor de la vida. La tragedia mayor es no tener un propósito. Porque entonces, pues, ¿para qué vives? ¿No? Nada más te levantas todos los días sin un objetivo, sin un propósito, y pues nada más es ir pasando día tras día. Y eso es bastante triste y es bastante inútil llegar a una edad avanzada y saber que pues no estuve haciendo lo que me gustaba hacer, no estuve haciendo lo que Dios me llamó a hacer. Entonces sabemos que Dios tiene un plan para cada uno
de sus discípulos. Y como nosotros somos sus discípulos, entonces Hay un Dios plan. tiene un plan, tiene un propósito para cada uno de nosotros. Un propósito que solamente esa persona puede cumplir como Dios lo tiene planeado. Muchas veces Dios tiene el plan de hacer algo y si la persona no está disponible, no quiere hacerlo, bueno, va a llamar a alguien más para hacerlo porque no se va a quedar inconcluso, pero no va a ser como Dios lo había planeado en un principio. Entonces es importante que sepamos eso. Dios nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Al cumplir con ese propósito, nos va a dar plenitud, nos va a dar la certeza de que estamos cumpliendo con una vida buena, con una vida que tiene precisamente un propósito, como dirían, es ser realizados, ¿no? Entonces quiere revelar su voluntad, quiere revelarse a sí mismo para que entonces la podamos saber. No nos manda a que adivinemos ni que lo hagamos a ciegas, sino que Él tiene un plan perfecto, bien definido y nos lo quiere pasar para que podamos andar en Él. Pero, importante, Dios quiere que andemos en ese camino por nuestra propia voluntad. Que no sea algo forzado. Dios no te dice, tienes que hacer esto. Más bien es como sea tu voluntad, pero ahora sí que te conviene que tu voluntad sea la mía, ¿verdad? Entonces nuestra obediencia o desobediencia va a afectar a nuestras vidas y también va a afectar a otras personas que están alrededor de nosotros y a veces ni siquiera tan cercanas a nosotros puede llegar a afectar pues a países completos, ¿no? A ciudades. Escuchar de la voz de Dios para un creyente, para un discípulo, debería de ser lo más normal del mundo. Sin embargo, a veces podemos tener un tiempo en el Señor y nunca haber oído la voz de Dios. Entonces eso quiere decir que necesitamos estar más cerca de Él, más cerca de su corazón. Así es. Dios desea revelar su voluntad para nuestra vida y además dejarla clara. Nos ha dado su palabra para que en todas las áreas de nuestra vida nosotros podamos recurrir a ese consejo. Tenemos todo lo que necesitamos. Se dice que tenemos todas las herramientas celestiales, o sea, el cielo abierto para que nosotros tomemos lo que necesitamos en todas esas áreas. Puede ser en el ministerio, en el trabajo, en el matrimonio. Ahí está en la palabra de Dios todo el consejo que necesitamos. Ahí es donde principalmente Dios nos habla. Dios quiere que vivamos como Jesús vivió. Él no hacía o no decía nada que no fuera dicho del Padre para que Él lo hiciera. Entonces, el Señor nos escogió desde antes de la fundación del tiempo y del mundo para que seamos santos, para que seamos de Él, para que seamos sin mancha, y podemos confiar en que Él sabe precisamente lo que necesitamos para cumplir ese propósito y Él nos va a proveer todo lo necesario. Así es, Él nos va a capacitar para que lo podamos hacer. Necesitamos ver aquí, bueno, vamos a una preparación práctica para discernir la voluntad de Dios. Entonces tenemos una lista de cosas que, pues para estar listos para escuchar esta voz de Dios de una manera cotidiana, clara, sin errores, pues es bueno que tengamos. Primero, pues hacer a nuestro Señor Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Ese es el primer requisito. Si Él no es nuestro Señor, pues entonces va a ser poco probable. ¿Ha habido casos que Dios le ha hablado a personas que no han nacido de nuevo? Por supuesto que sí, pero lo hace en una ocasión. Para que pueda darse eso con una base más frecuente, pues entonces sí es necesario que hayamos hecho a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Hacer su voluntad. Si andamos en rebeldía, pues poco vamos a escuchar de parte de Él, aparte de decir, ahí vas otra vez, ¿verdad? Responder como Jesús lo haría. Entonces, es importante que conozcamos cómo actuó el Señor Jesús en la tierra, porque ese es nuestro modelo máximo de qué es lo que debemos hacer
Antes había unas pulseritas que estuvieron de moda, que tenían unas iniciales, ¿no? Que querían decir, ¿qué haría Jesús? Para que cuando estuviéramos en una situación complicada, la viéramos, nos acordáramos y pensáramos, bueno, realmente, ¿qué haría Jesús en una situación así? Y entonces pudiéramos actuar de acuerdo a esto. Ser humildes, por supuesto. Tenemos que reconocer que Dios es el que se manifiesta en nosotros y la obra es de Él, la capacidad es de Él, todo es de Él y nosotros nada más somos instrumentos. Y debemos ser instrumentos humildes, sencillos, dóciles. Escuchar a Dios en oración. Si no oramos, pues entonces ¿a qué hora nos va a hablar Dios? Recordamos que en la oración es de dos caminos, ¿verdad? Yo hablo con Dios y Dios habla conmigo. Entonces eso es muy importante. También debemos confiar en Dios. Si no confiamos en Él, pues tampoco vamos a tener mucho éxito en esta búsqueda. Tener un corazón limpio en santidad, sin nada que nos culpe, que podamos entrar delante de la presencia de Dios abiertamente y para que podamos entonces escuchar lo que tiene para nosotros. Asociado con esto, ser convencidos de pecado por el Espíritu Santo, para que en cuanto lo sepamos, podamos confesarlo, podamos pedir perdón y entonces podamos tener un corazón limpio y preparado. Seguir a la madurez, permitiendo que Cristo vaya creciendo en nosotros mientras que nuestra propia voluntad va disminuyendo. Eso no quiere decir que nos convirtamos en títeres ni en marionetas, simplemente pues permitir que Dios actúe a través de nosotros y no impedirlo, no ser un estorbo para el plan de Dios. Temer al Señor, temer en esa reverencia, sabiendo que Él es santo y que pues nosotros tenemos que actuar de acuerdo a eso. Nosotros somos criaturas simplemente. Alabar, adorar a Dios que nos permite preparar nuestros corazones para que sea un canal adecuado, reconocer su grandeza, ayunar y orar. Bueno, esto va un poco más nada más de la oración, sino también ayunar periódicamente para que entonces podamos tener la sensibilidad que Dios requiere para esto, ejercitar la fe, no nada más decir que creo, sino que esa fe se tiene que traducir en obras, como decía Santiago, y además de la voz de Dios, vamos a escuchar otras voces. Entonces necesitamos conocer cuál es la voz de Dios para que no nos equivoquemos. Esas otras voces que vamos a oír pues son a la gente, a nosotros mismos y al enemigo. Él también nos habla y hace la voz parecida a la de Dios. Si no estamos preparados, si no conocemos lo verdadero, entonces pues nos vamos a ir con lo que no es genuino. Así es. Bueno, hay que recordar que la guía de Dios es una impresión que habla a nuestro corazón. Necesitamos desarrollar espiritualmente algunas de estas características como es la intuición, para que podamos nosotros tener esa intuición, eso que nos hace reconocer la voz de Dios. Porque está bien el conocimiento, tenemos conocimiento, pero el conocimiento está en el intelecto, está en la cabeza, pero tiene que estar todo en una misma línea para que podamos estar en la misma dimensión que Dios, con su voluntad. Entonces es alinear nuestra intuición con el corazón, lo que Dios nos dice, con el intelecto y finalmente someter nuestra propia voluntad a la voluntad de Dios, para que entonces estemos alineados a Él. Y no se puede seguir la voluntad de Dios mientras nosotros estamos aferrados a la nuestra, ¿no? Si no la soltamos, si no le decimos, bueno, yo ya en este asunto te lo dejo a ti, Señor, a tu perfecta voluntad, entonces pues no pueden suceder las cosas. O sea, no se puede cumplir el propósito de Dios en nuestra vida si nosotros estamos con nuestra voluntad bien afirmada y no se la soltamos a Él. Así es. A eso se refiere con que tenemos que menguar nosotros para que Dios crezca, ¿no? Así es. ¿De qué manera Dios habla? Entonces decía la esposa, pues no va a hablar
en voz audible. Sí se han dado casos, pero realmente son muy pocos, muy especiales, con un propósito especial, pero cotidianamente Dios no nos habla audiblemente. ¿Cómo lo hace? Bueno, la forma más segura es a través de la palabra, a través de la Biblia. Dice la segunda carta a Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, cuando leamos la palabra, pues hay que considerarla como esto, ¿verdad? Como que es Dios hablando a nuestro corazón. No es nada más estoy leyendo y como si estuviera leyendo una novela, sino que es la palabra de Dios y nos está hablando directamente. Hay veces que estás leyendo y de repente hay algo que te llama mucho la atención. Bueno, pues es Dios que te está hablando a través de esa escritura. También a través del Espíritu Santo, dice el primer libro de Reyes, 19:12, y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y ese es el Espíritu Santo. Es un silbo apacible, delicado, que nos habla a nuestro oído, a nuestra conciencia, y que tenemos que estar listos para poderlo escuchar, porque no se va a imponer, no va a gritar más fuerte que otras voces, pero sí tenemos que tener la paz necesaria para que lo podamos percibir. También a través del consejo de otros hijos de Dios, dice Proverbios 12:15, el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Y aquí es importante, en ocasiones estamos buscando que nos ayuden, estamos buscando consejo y buscamos a personas para que nos orienten en una situación determinada, y una vez que escuchamos el consejo, si no es lo que queremos escuchar, decimos, no, no, mejor voy a buscar a otro. Entonces no se trata de estar buscando uno que nos diga lo que queremos hacer. En ese caso, pues mejor no escuches a nadie, ya lo que quieras, no pierdas tiempo. Pero si vas a escuchar un consejo, es porque lo vas a seguir. Ahora bien, un consejo nunca te va a decir qué es lo que tienes que hacer. Te va a decir qué es lo que Dios dice. Y tú decides lo que vas a hacer con esa información. También, por supuesto, por la voz audible de Dios, pero ya dijimos que no es muy frecuente. Por sueños, en ocasiones Dios se manifiesta a través de sueños, y en la palabra tenemos muchos casos. Por visiones, que es como si fuera un sueño, pero sin estar dormido. Por ángeles que vienen y que hablan directamente, traen un mensaje. La palabra ángel significa mensajero. Entonces los ángeles pueden traer mensajes de parte de Dios. Por los dones del Espíritu Santo, ahí tenemos el don de conocimiento, el don de ciencias, entonces de sabiduría. Ahí vamos a tener también la voz de Dios. Por las circunstancias, si tú estás tratando de hacer algo y no se da, bueno, tenemos que tener el discernimiento como para saber que esa puerta está cerrada. Entonces, no insistir, porque entonces se puede convertir en necedad. Y por los deseos del corazón, Dios pone tanto el querer, bueno, el saber como el querer. Quiere decir que si tú quieres hacer algo, muy probablemente es porque Dios te esté mandando a que lo hagas, ¿verdad? Entonces, algo que a lo mejor no te llamaba la atención anteriormente, en un momento dado, pues lo quieres hacer. Entonces, muy probablemente es porque Dios te está llamando para que lo hagas. Para esto también es importante que aprendamos a probar los espíritus, porque Satanás también va a intentar imitar la voz de Dios. Pero cuando conocemos lo verdadero, cuando conocemos bien la palabra de Dios, identificamos de inmediato cuando es una mentira del diablo, ¿verdad? Cuando nos dice, por ejemplo, no te dejes, mira, no perdones, mira, hasta que venga y se hinque delante de ti porque te hizo tanto daño. Pues estamos oyendo la voz del enemigo, porque cuando ya sabemos que Dios es un Padre perdonador y nos dice que perdonemos las ofensas, entonces ya sabemos que eso es mentira, lo que hemos estado escuchando. Es muy importante que también probemos esa palabra. La palabra que recibimos tiene que ser probada. Hay muchas maneras de comprobar esa palabra, y una de ellas que yo siempre recomiendo
es que se repita en diferentes contextos, se repita la misma palabra. En unas 2, 3 veces que escuches esa misma palabra, como que es una confirmación de parte de Dios. Y conociendo pues la voz genuina, ¿cómo vamos a conocerla? Leyendo la palabra de Dios, meditando en ella, orando con el Señor, es como va a venir esa comprobación. Así es. Entonces el propósito del Padre también es que oigamos esa voz. Dios no quiere que andemos dando tumbos y que andemos tropezando con todo, sino que Dios quiere que andemos con seguridad. Y la mejor manera que tiene, pues es que podamos escuchar esa voz que tiene para nosotros, esa palabra que tiene para nosotros. Pero muchas veces lo que hemos estado guardando de la información del mundo, pues es basura. Y esto va a distorsionar el mensaje que Dios quiere que conozcamos. Entonces tenemos que, pues poco a poco, ¿verdad? A veces es un proceso demasiado largo, pero es importante que poco a poco nos vayamos deshaciendo de esa basura para que entonces podamos tener un canal limpio a través del cual podamos escuchar la voz de Dios limpiamente, sin distorsiones. Dios se comunica con nosotros para asuntos importantes, para asuntos vitales, por ejemplo, la salvación, por ejemplo, con quién te vas a casar, por ejemplo, si vas a cambiar de trabajo, por ejemplo, para el ministerio. Entonces, para cuestiones importantes, siempre Dios nos va a hablar, nos va a dar un camino seguro para no estar probando ahí, que pues son cosas muy importantes que afectan toda la vida. Entonces, poco a poco vamos a poder escuchar la voz de Dios, no solamente para esos asuntos importantes, sino también para otras cuestiones más cotidianas, cosas que pudiéramos llamar de menor importancia, pero que también son importantes en un momento dado. Hay algunos que exageran un poquito, ¿no? Y que le preguntan a Dios qué corbata me pongo. No es para tanto. Pero sí, sí Dios nos puede hablar en cosas más sencillas. La mayor parte de lo que necesitamos saber de parte de Dios está en la Escritura. Entonces, a mayor conocimiento de la Escritura, vamos a tener mejores armas y mejor conocimiento para tomar decisiones adecuadas. Por eso hemos estado insistiendo pues desde el principio en tener un plan de lecturas. Recuerden que tenemos 2 planes de lecturas en la página para que las sigamos. Si realmente pudiéramos leer toda la palabra de Dios de tapa a tapa, toda la Biblia, una vez al año, pues entonces en 5 años ya la leímos 5 veces. Y eso pues es maravilloso. Obviamente si tenemos más tiempo, bueno, pues vamos a conocer mucho mejor esta palabra y entonces no nos vamos a equivocar con facilidad, porque vamos a estar bien conscientes de cuál es la verdad. Adán fue creado para ser la autoridad delegada de Dios en la tierra. Y entonces cuando Adán hablaba, era como si Dios mismo estuviera hablando. Pero por el pecado, la historia que ya conocemos, esta capacidad de escuchar la voz y de reproducirla se perdió. Entonces ya cuando Adán hablaba por su propia cuenta, ya no era lo que Dios quería. Pero el Señor Jesús vino a restaurar esa línea de autoridad. Y la delegó para la iglesia, para que nosotros entonces podamos hablar con esa misma autoridad, como si el mismo Dios estuviera hablando, como si el mismo Señor Jesucristo estuviera dando una orden. Claro, siempre y cuando seamos ese canal adecuado, ese canal limpio que permita que se transmita la voz de Dios y que podamos hacer, por supuesto, lo que Él nos está mandando que hagamos. No para que hagamos nuestro capricho, sino para que podamos ser instrumentos de su paz. Así es, sí. Claro que precisamente al Jesucristo restaurar esta autoridad y entregársela a sus hijos, a los seres humanos, el enemigo está muy enojado. Entonces va a tratar de impedir que nosotros seamos ese vehículo de parte de Dios para establecer su reino y su voluntad aquí en la tierra. Entonces debemos de esperar
que siempre va a haber una guerra espiritual en todo el tiempo de nuestra vida. Necesitamos estar abiertos para que Dios nos hable a través de su palabra por medio del Espíritu Santo y que también obedezcamos. Cuando lo hacemos, entonces vamos a vivir en el poder de Dios, vamos a tener la autoridad que fluye libremente a través de nosotros. Y pues, vivir de acuerdo a su palabra nos hace libres, porque dice que la verdad nos hará libres. En Juan 8, 31 y 32 dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. La palabra de Dios nos trae fe, nos trae esa guía y cumple el propósito divino que tiene para nosotros. En Isaías 55, 10 y 11 dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié. Así es su palabra en nuestra vida. Mientras más expuestos estemos a la palabra de Dios, que nos congreguemos, que nos discipulemos, que oremos, que leamos, todas estas cosas que son realmente sencillas, no necesitamos hacer sacrificios ni nada, sino que en todas estas cosas vamos a estar más capacitados para escuchar la voz de Dios y reconocerlo en cada paso de nuestras vidas. Así es, vamos a ver algunas características que acompañan a la palabra de Dios. Primero, es directa y es personal. No la podemos aplicar a nadie más y tampoco podemos aplicar lo que es para otra persona para nosotros, sino que es personal, es directa, es pertinente, es eficaz, es adecuada. Entonces, no podemos esperar que Dios nos hable algo que sea ajeno a nosotros. ¿Nos puede pedir algo que no esperamos? Sí, por supuesto. Todo el tiempo nos va a pedir cosas que no estamos esperando, pero sí cumple con estos requisitos que estamos hablando. Es personal, es pertinente, es eficaz, es adecuada. Dios no te va a pedir algo que vaya en contra de Él mismo o que vaya en contra de su iglesia. Entonces, lo que nos pide va en favor de nuestras personas, de nuestras familias, de su cuerpo aquí en la tierra. Y pues tenemos una lista muy práctica para comprobar esa guía de parte de Dios. Si eso que estamos escuchando o que hemos leído ensalza a Dios o a quien la ha dicho, ¿sí? ¿Qué será? La ensalza a Dios, tiene que hablar de Dios, tiene que ser Dios siempre exaltado, nuestro Señor Jesucristo. Si está exaltando a una persona, alguna cosa, algún deseo, alguna situación, entonces no viene de Dios. Todo lo que hagamos en nuestra vida tiene que glorificar al Señor. ¿Es correcta y oportuna? Pues sí, muchas veces si nos molesta un poquito quiere decir que es oportuna, porque Dios quiere cambiar algún aspecto de nuestra vida. Está de acuerdo con la Escritura, esto es lo más importante, porque el filtro para que nosotros sepamos que es verdad, que es para nosotros, es la Escritura. Para ello necesitamos leerla y conocerla. También es importante que sintamos paz en nuestro corazón cuando la recibimos. Es muy importante la paz, porque si nos trae inquietud, nos trae condenación, entonces ya no es de parte de Dios, porque Dios nos habla, nos ama, nos habla con amor. Si se ha orado en esa situación específica, en una situación específica que se haya orado por ello y que recibamos una palabra, entonces pues probablemente esa es la respuesta, ¿no? Y si si esta palabra que hemos recibido la pueden confirmar los pastores o las personas que están en autoridad,
también es importante que pregunten, oiga, pastor, yo vi esta situación en mi vida y recibí esta palabra de parte de Dios. ¿Usted qué piensa? ¿Cree que Dios me esté hablando? Y bueno, pues entonces podemos nosotros hablar, orar al respecto y pues también ver si hay alguna confirmación sobre eso, ¿no? Así es, sí es importante que sea confirmada. La palabra de Dios siempre va a ser confirmada, siempre, siempre, siempre. Conclusión, bueno, pues Dios quiere lo mejor para nosotros. Ese es algo de lo que debemos estar totalmente seguros. Él no se equivoca y muy importante, no tiene prisa. ¿No? Recuerden que el Señor viene pronto, hace 2000 años dijo eso, y todavía aquí estamos. Entonces, pronto para el Señor no tiene el mismo sentido que nosotros. Él no lleva ninguna prisa. Hacer su voluntad es vivir una vida gozosa, porque vamos a estar cumpliendo su voluntad. Y entonces vamos a encontrar un propósito que va más allá de lo que podemos pensar para nuestra vida. Y bueno, vienen las preguntas y puntos de discusión. Esto siempre se pone muy bueno, ¿verdad? A ver, ¿obedecer a Dios significa que Él controla nuestra vida? ¿Cómo ven? ¿Que Dios controla nuestra vida? No, siempre, siempre, siempre podemos hacer nuestra voluntad. Y siempre podemos decirle que no. Es insensato, pero siempre podemos hacerlo. Entonces, más bien, obedecer a Dios significa que somos sabios y que estamos obrando con rectitud y estamos obrando con sabiduría. No hacerlo más bien es ser insensato. ¿Y por qué debemos de probar los espíritus? Porque hay otras voces, ya lo habíamos platicado. Podemos escuchar nuestra propia voz, la voz del enemigo, la voz de la gente, que pues muchas veces si nos ponemos a escuchar lo que dice la gente, qué barbaridad, nos están llevando derechito al infierno, ¿no? Entonces, por eso es necesario probar los espíritus y siempre pedir una confirmación de lo que Dios nos habla al corazón. ¿Y por qué Dios no habla claramente con voz audible? Puede hacerlo, podría hacerlo, o podría estar mandando siempre a un ángel para que nos esté hablando, pero Dios quiere que tengamos esa intimidad, esa relación cercana con Él de uno a uno, personal, para que entonces nos pueda hablar. Entonces Dios actúa de esa manera porque quiere pasar tiempo con nosotros. Él nos ama y Él nos busca, aunque a veces nosotros nos pongamos un poco difíciles, ¿verdad? Sí, yo creo que a Él le gusta que lo busquemos, y que busquemos su rostro y que dependamos de Él, ¿cierto? Así Muy bien. Vamos a orar, esposa, por favor. Bueno, Padre Santo, te agradecemos mucho, Señor, por este estudio, por esta palabra. Y bendito Dios, pues te pedimos, Señor, que prepares nuestro corazón, Señor, que podamos afinar los sentidos espirituales para que podamos escuchar tu voz, Señor, clara y fuerte, Señor, para que podamos caminar y seguir, Señor, esos pasos en obediencia, porque sabemos que el obedecerte, Padre, nos va a traer bendición. Te pedimos, Señor, que tengamos el discernimiento para separar, para distinguir las voces del mundo, las voces de nuestra propia carne, Señor, y las del enemigo, Señor, para que podamos poner un alto y que podamos, Señor, siempre buscar esa confirmación de la palabra que nos hables, que hemos visto o que queremos, Señor, y que podamos nosotros, Señor, cada día ser más sensibles a tu voz y que podamos, Señor, también, Padre, ser portadores de esa palabra para la confirmación a las personas que están a nuestro alrededor. Te damos muchas gracias por esto, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros, que Dios los bendiga y vamos a continuar con este discipulado, si Dios quiere, la próxima semana. Hasta luego. Hasta luego.